Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos ya. Allá hoy es viernes 28 de agosto y nuevamente Alan Barrascut y Arturo Ceseña de la pequeña comunidad Sal de la Tierra, pequeña comunidad evangelizadora. Pertenecemos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Hoy es viernes 28, día de San Agustín. Ayer día de Santa Mónica, su madre, hoy día de San Agustín. Y la iglesia, la palabra de Dios que hoy nos propone es bien interesante. Está en Primera de Corintios en el capítulo 1, solamente que ahora vamos a leer del versículo 17 al 25. Y vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, para que usted tenga la idea, si no es que ha leído el leccionario el día de hoy, para que tengan el contexto de lo que hoy vamos a comentar. Como todos los días, le agradecemos a Dios por la vida, le agradecemos al Señor por su palabra, le agradecemos al Señor por los médicos y las enfermeras, le pedimos que los guarde de todo mal y de toda enfermedad. Le pido al Señor que bendiga su vida y que bendiga su casa, su familia, su hogar, a sus hijos. Le pido al Señor que si tiene alguna necesidad alguien de los que nos está viendo, que por favor el Señor Dios bendito le resuelva pronto cualquier circunstancia económica, familiar, de trabajo o de salud. Y todo esto lo pedimos invocando al Espíritu Santo de Dios para que también nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para poder entender esta palabra, llevarla y hacerla vida en nuestras vidas. Se lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando como todos los días la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, mi querido hermano, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios en la primera lectura nos habla de San Pablo. Cuando le manda la carta a los Corintios, se recuerda que empieza sus cartas pastorales porque, como dijimos, él vivía en este entonces en Éfeso, pero se comunicaba con ellos por carta. Y empiezan con las noticias a llegarle a él de que está dividido el pueblo de Corinto, la comunidad de Corinto. Porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y él entonces manda a decir: miren, un momento, porque a mí me bautizó fulano, no, dice, empieza la lectura del día de hoy diciendo así: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sin elocuencia alguna. Fíjese que él se abaja, porque habían grandes predicadores como Apolo, por ejemplo, era un erudito para poder hablar y pronunciar la palabra con una elocuencia muy especial, eran muy bien preparados. Y San Pablo dice: no, sin elocuencia, para que no pierda la eficacia la cruz de Cristo. Se centra en la cruz, en el mensaje de la cruz de nuestro Señor. Dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios, como está escrito: acabaré. Y en el libro de la sabiduría dice, y también Isaías y en el Salmo dice: acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes, dice el Señor, escrito en el Antiguo Testamento. Hace la referencia a San Pablo. Entonces dice: ¿dónde hay un sabio? ¿Dónde hay un sabio? Dice. ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros, dice, anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados, tanto judíos o griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios, palabra de Dios. Mire qué importantísimo el aferrarnos
el entender la cruz del Señor. Dice San Pablo bien claramente. Los judíos piden señales. ¿Por qué dice eso? Porque recuérdense que el pueblo judío, ante la expectativa, ante la explicación que daban, ante la predicación precisamente de San Pablo, San Pablo hablaba en las sinagogas y explicaba y decía, Él es el Mesías. Entonces el judío decía, momento, si viene de Dios, danos una señal. Que es que nosotros podamos ver una señal. Porque acuérdense que ya habían pasado 20, 25 años de la resurrección del Señor Jesús. Y el judío, ¿por qué pide señales? Porque está escrito en los libros. Dios abrió el mar. Dios botó las paredes de Jericó. Entonces el judío quería ver para creer. Y eso, nosotros a eso lo llamamos fe. Creer sin ver. Por eso la locura de la cruz para nosotros, dice, es salvación. Porque dice San Pablo, termina, porque Cristo en la cruz es fuerza y sabiduría de Dios. Es decir, se entiende ese sacrificio, se entiende la cruz de Cristo Jesús con el corazón, con la mirada puesta en Dios, no en los hechos, ¿no? Por eso nosotros, dice la palabra de Dios también, nosotros creemos por fe y no por vista, no por ver. ¿Me entiende? Había una analogía creo que era San Francisco de Asís, que decía, un ciego no puede ver el sol, pero sabe que existe porque lo siente. Y fíjate qué lindo. Es igual con nosotros. Eso es la fe. Eso es la fe. Y el griego era muy educado, muy culto, muy sabio. Él era muy conocedor, conocía de filosofía, conocía de teología, conocía de muchas cosas, pero era gnóstico, es decir, él no creía. Y dice San Pablo, ven la sabiduría de Dios plasmada en la naturaleza, en los astros y todo, pero ellos dicen, no, eso es casualidad, eso no puede ser, eso no lo hizo Dios, eso lo hizo el gran arquitecto, como dicen los masones, empiezan a darle explicaciones de lo que nosotros solamente lo entendemos directa y enteramente con nuestra fe. Y vamos a hablar un poquito de eso al final, porque tiene que ver mucho con el día de hoy, día de San Agustín. O lo podemos intercalar ahorita. Esto es palabra de Dios. San Agustín era un gnóstico, era muy elocuente, era muy alto, era muy conocedor de temas, era muy culto. Había sido educado en escuelas de retórica, de filosofía, de teología, de escuelas griegas, escuelas en Roma inclusive, tenía un despacho especial. Pero toda esa sabiduría no le dejaba vacío el corazón, no entendía. No conocía de Dios, hasta que un día dice que le dice, ya convertido, empezando a convertirse, le dice a su secretario, mira cómo es posible, dice, los pobres, los que llamamos tontos, los que no están estudiados, se nos adelantan y nos arrebatan el cielo. Y nosotros que creemos conocerlo todo, saberlo mucho, estar muy estudiados, perdemos el camino al cielo por estas tonterías. Y ahí fue donde se convirtió. Y cuando un niño le dice, abre y lee, y ahí tenía la Biblia, y dice que el pasaje que leyó fue el capítulo 13 de la carta a los Romanos, versículos 13 y 14, en donde Dios le habla directamente al corazón. Ahí tuvo su conversión. ¿Por qué? Por las oraciones de Santa Mónica que se celebraban el día de ayer. ¡Qué belleza! Que la madre luchando de rodillas, ¿a quién? A la locura de la cruz, para obtener la conversión de su hijo. Y no solo la conversión, doctor de la iglesia, santo en la iglesia, y es patrono de los que buscamos a Dios. Si usted busca a Dios con corazón incesante y anhelo y quiere saber más de Dios, pida la intercesión de San Agustín, especialmente hoy que es su día. Mire, mi querido hermano, rápidamente vamos a ver ahora el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y la Escritura no nos quiere dar a entender, no nos quiere mostrar, dice que nada de enseñarnos de 10 muchachas vírgenes, sino hay algo más en el trasfondo de esto. Porque dice la Escritura, el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio.
Pero no se refiere a que se refiere más a lo que va a haber, a la fiesta de las bodas de esa noche. Dice que las necias, eran 5 necias y 5 prudentes. Las necias tomaron las lámparas sin aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron todas, las prudentes y las imprudentes o necias. Todas se durmieron. Mire, mi querido hermano, es interesante esto. La parábola se refiere a la fiesta de la boda, cuando iba a venir el novio. En tiempo de Palestina, en esos tiempos se celebraba que la boda había que llevar a la novia. Las 10 muchachas son simplemente las damas, como las damas de honor que ponen ahora. Las damas tenían que llevar a la novia a la casa del novio, cuando el novio aparecía con sus amigos. Y entonces ya se sentaba en su casa, hacen un baile muy especial. Él se sienta en una silla, lo suben en la silla, a ella también, se encuentran en el baile. Es muy bonito, quiebran un vaso para decir que eso nunca se van a separar, que aunque se desparrame, nunca ellos van a separarse, que nada de eso los va a separar, ningún problema en la vida, están diciendo. Pues es un bonito acto que hacen, pero dice que el novio tardó, y el novio es obviamente el Señor Jesús, para las bodas del Cordero. El novio tardó. Cuando oyeron el griterío, ahí viene el novio, el anuncio, ¿qué pasa? Se despiertan las 5 necias y las 5 prudentes. Se dan cuenta que no tienen aceite, tienen que ir a comprarlo. Cuando ella les dice, no, nosotros no tenemos, vayan, búsquenla. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Yo no puedo, es triste oír a alguien que dice, no, yo no quiero ir a misa si ya mi mujer va por mí. O mis hijos van. No. La salvación es personal. Vayan ustedes y busquen aceite. Podían ir corriendo a buscar y regresar, pero ya no les dio tiempo. Mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros también dice, para que no se nos cierre la puerta de la fiesta. Porque dice el Señor, por tanto, termina, versículo 13, por tanto, estén atentos, porque no conocen el día ni la hora. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener nuestra lámpara de la fe encendida, nuestra lámpara de la oración, nuestra lámpara de la esperanza, nuestra lámpara del amor, nuestra lámpara de la búsqueda por el Señor. Nosotros tenemos que estar despiertos y atentos, porque la fiesta de la boda del Cordero, que es lo que interesa, no de las 10 muchachas, ni de las 5 buenas, no, le interesa la fiesta cuando el novio pase enfrente de nuestra vida, que puede ser nuestro llamado a la otra vida también. No tiene que ser el fin del mundo, no tiene que ser a medianoche, dice, se oyó el clamor. ¿Quién tiene comprada la vida? Si mi medianoche llega a mí para el día de hoy, para mañana, para dentro de 5 años, estar preparado con mi lámpara encendida para poder ir al lugar del novio, que es mi Señor Jesús, y entrar en las bodas del Cordero, y podernos ahí encontrar con todos mis familiares, amigos, con todas mis comunidades, con todos los que creamos en el Señor Jesús. Que esa locura de la cruz que decía el Señor Jesús, San Pablo, de la cruz del Señor Jesús, sea nuestro camino, nuestra guía, y que mantengamos vivas nuestras lámparas en nuestros corazones. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga.